Episodio número 3509. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre de esta poderosa lección número 6, dones espirituales. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 6, dones espirituales, las cuales estaremos viendo como en cada cierre en un breve repaso que haremos casi al final de la lección, porque al final estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Recuerden compartir el enlace para que sigamos expandiendo este ministerio y que este mensaje pueda llegar a los confines de la tierra. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar el mensaje, que si hay algo que no hemos captado, que no hemos aprendido, que seas tú el que nos ilumines y que de esta manera podamos poner en práctica también todo lo aprendido. Que esto sea de bendición para todo el que nos rodea, especialmente para nuestra familia y hermanos en Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dones espirituales. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura de la introducción en Primeros Escritos de Roswell Cottrell. Yo tuve que hacer mi investigación porque el libro es originalmente de Elena de White, pero el pastor Cottrell fue un ministro en la época de Elena de White y él hace una introducción muy interesante en el libro Primeros Escritos, pero este se encuentra específicamente dentro de una sección que se llama suplemento, y dentro de esa sección que se llama suplemento hay otras diferentes secciones o diferentes partes, y debajo específicamente de la sección que se llama marco histórico hay una que se llama introducción, que apenas son unas 10 páginas. Esa parte que se llama introducción es precisamente no escrita por Elena de White, sino por Roswell Cottrell, y precisamente es antes de la que se llama los dones espirituales, donde viene la caída de Satanás, la caída del hombre, el plan de salvación, entre otras cosas. Si ustedes desean, le podemos enviar este libro de forma electrónica a los que nos contacten, pero también el libro está en la página principal EGW Writings, escritos en inglés. A propósito, hay otra cita, y esta se encuentra en la Review and Herald
del 12 de abril de 1906 con el título Dependiendo en Cristo. Noten lo que dice esta poderosa cita. Que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor, y Él irá con ellos, convenciendo y convirtiendo almas. Un obrero puede ser un buen orador, otro un buen escritor, otro puede tener el don de la oración sincera y ferviente, otro el don del canto, otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Cada don se convertirá en un poder para Dios, porque Él coopera con el obrero. Dios da a uno la palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, pero todos deben trabajar bajo la misma autoridad. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Que nadie menosprecie los dones supuestamente menores, que todos se pongan a trabajar, que nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer obras poderosas. Dejen de mirarse a sí mismos. Miren a su líder con mansedumbre, sinceridad y amor. Hagan lo que puedan. Del libro Review and Herald del 12 de abril de 1906 y específicamente bajo el título Dependiendo en Cristo. Y no podemos avanzar sin al menos comentar brevemente esta cita que nos enseña que cada uno tiene un don y ese don no debe ser comparado como inferior a otro, o que la persona que lo tenga diga, bueno, yo no voy a trabajar porque como mi don es tan insignificante. Nada de eso. Cada uno tiene un poder especial para precisamente hacer la parte que le corresponde. Por eso se anima precisamente a trabajar confiando en el Señor, y Él es el que va a orar por medio de nosotros. A propósito, hay otra cita, y esta se encuentra dentro de la matutina Alza tus ojos, específicamente del 7 de mayo, bajo el título Cristo demanda unidad. Todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Dios obrará en otras mentes, además de las nuestras. Los diversos dones entregados a diferentes individuos deben combinarse para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre habrá obstáculos delante de nosotros, pero hemos de seguir a nuestro líder y enfrentar nuestras dificultades en forma unida, tomados de la mano. Del libro Alza tus ojos, específicamente del 7 de mayo, Cristo demanda unidad. Y qué cita más bonita que nos anima precisamente a mantenernos unidos, a tomados de la mano, como bien dice al final, seguir a nuestro líder. Y nuestro líder es Cristo Jesús. Sin importar el desafío que se levante, Dios nos ha llamado para obrar en su labor. No importa que vengan dificultades, sin importar los desafíos, sin importar incluso que no estemos calificados, porque a veces Dios nos llama, pero el diablo nos descalifica. Y nosotros, peor aún, le creemos que no estamos aptos para hacer esa obra. Y la verdad, en sentido humano, es así.
pero ya Cristo ha obrado en nuestro favor una obra de limpieza y una obra de perfección ante los ojos del Padre, y no tenemos que preocuparnos por nuestra condición actual. Si nos ponemos en las manos de Dios, no importa cómo estemos, Dios va a utilizarnos a pesar de nuestras dificultades, de nuestras limitaciones, y es por eso que necesitamos confiar en nuestro Dios. A continuación se hacen las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Primero, reflexiona acerca del don de profecía. ¿Por qué es más importante que el de lenguas si éstas no son interpretadas? Si es necesario, lee nuevamente 1 Corintios 14 para recordar los argumentos de Pablo. Pablo no dice que el don de lengua sea malo. Su argumento es que la profecía es más para la iglesia cuando las lenguas no son interpretadas. Sus razones principales para él decir estas cosas son las siguientes. Primero, la profecía edifica a toda la iglesia, mientras que la habla en lenguas no interpretadas solo se edifica a sí mismo la persona. La profecía, esta es la número 2, la profecía comunica un mensaje comprensible donde las personas pueden aprender, ser exhortada y recibir consuelo. Número 3, las lenguas sin interpretación no benefician al oyente. Número 4, Dios es un Dios de orden y el culto debe desarrollarse de manera que todos sean edificados. El principio aquí es el siguiente. El valor de un don espiritual no depende de lo extraordinario que parezca, sino de cuánto ayuda a las personas a conocer mejor a Cristo y a fortalecer a la iglesia. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta. Habla en clase acerca de la vida y el ministerio de Elena de White y de por qué nuestra iglesia cree que ella fue realmente una manifestación genuina del don de profecía. ¿Qué grandes bendiciones recibe la iglesia gracias a este don? ¿Y cuáles son los desafíos para utilizar mejor este don? La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que Elena de White recibió el don de profecía porque su ministerio armonizó con las características bíblicas de un verdadero profeta. Sus escritos siempre exaltan a Jesucristo, llaman a la fidelidad y a las escrituras. Han producido abundantes frutos espirituales en la vida de millones de personas. ¿Qué beneficios recibimos? Bueno, esto confirma y dirige la iglesia hacia la autoridad suprema que es la Biblia. Brinda orientación profética para la vida cristiana, como educación, salud, familia, misión. También fortalece la unidad doctrinal y el compromiso de predicar este evangelio. Motiva a una relación más profunda con Cristo y a prepararse para su segunda venida. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para esto? Bueno, leer sus escritos de manera constante y en su contexto. Debemos evitar el rechazo como el uso incorrecto. O sea, no debemos rechazarla, pero tampoco debemos usarla, sus escritos, incorrectamente, fuera de contexto. Recordar que sus escritos conducen a la Biblia y no la reemplazan. Y aplicar sus principios con fidelidad y equilibrio en la vida personal y en la misión de la iglesia. Esa es nuestra respuesta. Piensa en varias personas que te aman. Para responder a la pregunta, ¿cómo sabes que su amor para contigo es verdadero?
que te dice esto acerca de por qué Pablo habló tanto del amor en su discusión sobre los dones espirituales. Podemos saber que el amor es verdadero cuando se demuestra con hechos. Te apoya, te busca, desea tu bien, te corrige con amor y permanece a tu lado aun cuando no recibe nada a cambio. Pero por eso Pablo habla de los dones espirituales. Los dones tienen valor cuando son ejercidos con amor. Los dones muestran la obra del Espíritu Santo, pero el amor revela el carácter de Cristo. Sin amor, los dones impresionan, pero con amor transforman vidas. Esa es nuestra respuesta. Y la última pregunta para luego pasar al breve repaso: por muy importante que sea el amor, ¿por qué no debe ser el único criterio para juzgar si alguien dice la verdad y es digno de ser escuchado? Porque el amor debe ir unido a la verdad. Una persona puede parecer muy amorosa y sin embargo enseñar errores. La Biblia enseña que todo mensaje debe ser probado por las Escrituras. En Isaías 8:20 y Primera de Juan 4:1, el verdadero amor nunca contradice la verdad de Dios. Esa es nuestra respuesta. Y pasando al breve repaso, el pasado sábado domingo estuvimos viendo diversidad de dones. Y aquí Pablo introduce el nuevo tema de 1 Corintios 12:1, hablando de estos dones precisamente. En 1 Corintios 12, del 1 al 6, había un énfasis. ¿Cuál era este? Dios concede diversos dones espirituales, pero todo proviene del mismo Espíritu y tiene el propósito de edificar su iglesia. La diversidad no debe causar división, sino unirnos en el cumplimiento de la misión de Dios. Y pasando entonces a la parte del lunes, ahí estudiábamos unidad en la diversidad. Y junto con el concepto de unidad, Pablo destaca la diversidad de los miembros, hablando de que son muchos miembros. En 1 Corintios 12, del 12 al 31, se hacía la pregunta de por qué la analogía de un cuerpo con muchas partes es apropiada para representar a la iglesia y a sus miembros. La iglesia está formada por muchos miembros con diferentes dones y funciones, pero todos dependemos uno de otros y pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un lugar y una responsabilidad dentro de la iglesia. Ahí pasábamos entonces a la parte del martes con un camino más excelente. Y aquí entrábamos ya a 1 Corintios 13, del 1 al 7, y 1 Pedro 4, del 8 al 11, para ver cuál era el papel del amor en lo que respecta a los dones espirituales. El amor es el que da sentido a los dones espirituales. Sin amor, los dones no cumplen su propósito. Con amor edifican a la iglesia y glorifican a Dios. En la parte final de ese mismo día, hablábamos también acerca de por qué el amor es tan importante respecto de la fe y de qué mejor manera de experimentar la realidad del amor de Dios que reflejarlo por su gracia y mediante la oración en nuestra relación con los demás. El amor demuestra que nuestra fe es verdadera. Cuando reflejamos el amor de Dios hacia los demás, mostramos el carácter de Cristo y hacemos visible su obra en nuestras vidas. Ya entonces en la parte del miércoles empezamos a hablar del don de lenguas. Y precisamente 1 Corintios 14 y también 12 nos da la instrucción particular que dio Pablo con respecto al don de lenguas. Pablo aquí enseña que el don de lenguas debía usarse con orden,
para edificar la iglesia. Si alguien habla en lenguas, debía haber un intérprete. De lo contrario, debía guardar silencio y no todos reciben este don. Pasando entonces a la parte del jueves, hablábamos extensamente del don de profecía. Y aquí, en Efesios 4, del 11 al 13, y 1 Corintios 14, del 3 al 4, estos pasajes decían algo del propósito de los dones espirituales en general y del don de profecía en particular. Los dones espirituales fueron dados para fortalecer, unir y preparar a la iglesia para el servicio. Y el don de profecía edifica, anima y consuela a los creyentes, ayudándolos a crecer en la fe y en la unidad en Cristo. Precisamente llegamos en la parte final de ese jueves a hablar de cuáles son las razones que tenemos para creer en el don profético de Elena de White y qué preguntas quedan acerca de su papel y su autoridad. Creemos en el don profético de Elena Hammond de White porque su ministerio armoniza con la Biblia, exalta a Cristo, produjo buenos frutos en la iglesia y cumplió las pruebas bíblicas para un profeta. Las preguntas que pueden surgir sobre su papel y autoridad deben responderse recordando que la Biblia es la única norma suprema de fe y práctica y que sus escritos apuntan a las escrituras y no las sustituyen. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el Espíritu Santo concede dones a cada creyente para edificar la iglesia y cumplir la misión de Dios. Ningún don es más importante que otro. Todos son necesarios y deben ejercerse con humildad, orden y amor. También aprendimos que el don de profecía sigue siendo un regalo de Dios para guiar a su pueblo, siempre en armonía con la Biblia. Finalmente, comprendimos que el amor es el principio que da verdadero valor a todos los dones, porque refleja el carácter de Cristo y fortalece la unidad de la iglesia. Esto y más aprendimos durante toda la semana. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor y por tu misericordia. En esta hora te pedimos que tú nos puedas ayudar a identificar cuál es nuestro don o cuáles son nuestros dones, si tenemos más de uno. Pero más que identificarlos, te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica con amor, así como hemos aprendido en esta semana. Ayúdanos a ponerlo en práctica con humildad, a aceptarlo sabiendo que es una herramienta para ayudar a otros y para ayudar a tu misión. Bendícenos a cada uno de nosotros, a cada oyente, bendícelo, ayúdales a que ellos puedan poner en práctica cada bendición que les has dado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para la próxima semana nuestra lección número 7, titulada Un retrato del amor. Esta semana hemos estudiado la lección número 6,
dones espirituales. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Se lo repito, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.